¿Por qué se decía que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos? ¿Seguimos siendo el patio trasero? ¿O ya no? Bienvenidos a mi rinconcito favorito de las noticias. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un like al video. Estados Unidos de América se convirtió en potencia mundial tras el periodo entre guerras del siglo XX. Sin embargo, la hegemonía sobre Latinoamérica estaba presente mucho antes. Para pocos es sorpresa de que la influencia de Estados Unidos sobre América Latina, América del Sur o la propia Hispanoamérica, es latente e histórica. Sin embargo, esta ha dado fruto a ciertos conceptos que no son necesariamente agradables para todos, como el que señalaba que los territorios latinos eran el patio trasero de Estados Unidos. ¿De dónde salió este concepto y qué significaba? Este concepto es de ámbito científico-político y hace referencia a la llamada Doctrina Monroe. ¿Qué era esto? Nada menos que la política de relaciones exteriores, especialmente para las Américas, de los Estados Unidos durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Esta doctrina, llamada así por su creador, el presidente James Monroe, consistía en plantarle cara al colonialismo europeo y asegurar que Estados Unidos de América tenga la mayor influencia sobre los recién independizados países de Latinoamérica. Las caricaturas de los periódicos de aquella época satirizaban abiertamente esta realidad, usualmente representando a Sudamérica como un territorio que les pertenecía, o que debían asegurarse para ellos, lejos de otras potencias. Así, se comenzó a llamar al continente como un patio trasero. El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía. Lo fue el presidente Trump y lo es el presidente Biden. Y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos. El historial de Estados Unidos en política exterior. Conocer la variedad de posturas que tuvieron todos los presidentes de Estados Unidos por aquella época no es algo sencillo, pero sí podemos recoger otro tipo de políticas anteriores a la doctrina Monroe. Por ejemplo, durante el propio siglo XIX, Estados Unidos de América logró hacerse con toda la superficie que mantiene actualmente, incluidos Alaska y Hawái. El territorio continental de este país fue tomado de otros países como Francia, Luisiana, México, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Utah, Nevada, España, Filipinas, Florida, Puerto Rico, y Rusia, Alaska, a través de compras o por medio de guerras. A esta política de expansionismo territorial se le llamó el Destino Manifiesto, el cual es algo más antigua, pero que alcanzó su máximo apogeo en el siglo XIX. La influencia de Estados Unidos en América Latina en la modernidad. En la segunda mitad del siglo XX, el presidente John Kennedy firmaría el programa de ayuda económica llamado Alianza para el Progreso, con el cual Estados Unidos se comprometía a brindar ayuda económica, social y hasta política a los países de América Latina. To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Otras acepciones similares a patio trasero. Este término es similar a otros conceptos como el del near abroad, que significa cercano al extranjero,
el cual se utilizaba para referirse a las naciones que terminaron incluidas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Asimismo, en los últimos años del siglo XX e inicios del XXI, el término patio trasero se trasladó poco a poco para hacer referencia al Medio Oriente, especialmente a las naciones en las que Estados Unidos intervino militarmente, a raíz de las guerras del Golfo, de Afganistán y de Irak, en los cuales los norteamericanos han obtenido fuerte influencia en las últimas décadas. Algo más de la doctrina Monroe, creada por Estados Unidos hace 200 años para proteger al continente americano y que acabó convirtiendo a Latinoamérica en el patio trasero de Washington. América para los americanos, es la frase que resume una de las políticas exteriores más antiguas y emblemáticas de Estados Unidos. La expuso el 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe, 1817 a 1825, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. En su mensaje, Monroe lanzó una advertencia a las potencias europeas para que se mantuvieran fuera del continente americano. Aquellos eran los años posteriores a las independencias que ganaron las naciones americanas, frente a las monarquías de España, Francia o Portugal. Los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea, dijo Monroe ante el Congreso de su país. Afirmó que cualquier intervención sería tomada como una agresión al propio Estados Unidos, y aseguró que su país no se involucraría en ninguna disputa de Europa. ¿Sigue la doctrina Monroe vigente en la actualidad? Creo que la doctrina Monroe no puede aplicarse hoy de la misma forma que en el pasado. El mensaje original de Monroe se enunciaba firmemente contra el colonialismo, lo que no es relevante en la actualidad, considera el profesor Alex Brains en una entrevista a BBC. Personalmente creo que la doctrina Monroe ya no tiene sentido, es un significante vacío al que se le han atribuido demasiados significados diferentes, a lo largo del tiempo. Sin embargo, otros historiadores consideran que, la idea que dio origen a la doctrina Monroe, sigue vigente, Estados Unidos sigue teniendo un papel preponderante respecto a sus vecinos. Y para terminar, transcribimos lo que la prensa actual, al referirse a América Latina, todavía lo hace como el patio trasero de Estados Unidos. Disponer de un puerto controlado por Beijing, Chancay, Perú, en el patio trasero de Estados Unidos podría resultar vital para el comercio chino si, por ejemplo, la flota dejara de ser bienvenida al norte del Río Grande en caso de que aumentaran las tensiones chino-estadounidenses. Hasta aquí todo lo relacionado al llamado patio trasero de Estados Unidos. Si te pareció importante esta información, dale un like, suscríbete al canal y deja abajo tu comentario. Gracias, hasta la próxima.